Bueno, vamos a realizar la práctica del laboratorio número 6. Mi nombre es Benjamín Mendoza. Yo les voy a hablar acerca de esta práctica en sí. Pero para hablar de esta práctica tenemos que tener en cuenta ciertos términos que nos van a ser muy útiles a la hora de realizarla. Por ejemplo, ¿qué es un buffer de fosfato? Bueno, es una solución amortiguadora isotónica que la función principal de este es mantener el pH y la presión osmótica a temperatura ambiente, por así decirlo. Está compuesta por el tampón de fosfato, que valga la redundancia, está compuesto por el hidrógeno de fosfato y aldehído de fosfato. También tenemos que tener en cuenta que la temperatura óptima de todo esto, de esta solución en sí, es 6.7. Vamos a proseguir. Creo que lo que nos toca ahora es cuáles fueron los diferentes tipos de pH y cómo los vamos a clasificar bien. Los diferentes tipos de pH, si no me equivoco, fueron 5.4, que se clasifica como un ácido, el de 6, que también se clasifica como un ácido, el de 6.8, que también se clasifica como un ácido, el 7.4, que ya viene entrando a la categoría de básicos, y finalmente de 8, que se clasifica como básico. Muy bien, ahora vamos a hablar del almidón al 2%. Bien, ¿qué es? Bueno, se ocupó como sustrato, para comenzar. El almidón es un homopolipéptico de glucosa que forma una cadena alfa-glucósida llamada glucano, si no me equivoco. Bueno, y la estructura de este es polímero formado por la unión de moléculas alfa de glucosa unidas mediante enlaces glucósidos. Bueno, también cabe mencionar que existen dos tipos de amilosa y amilopectidina, que el primero consiste en las cadenas de glucosa están unidas en forma de como isomería, por así decirlo, indicada la amilopectina, tienen la misma estructura de amilosa, básicamente. Eh, pero además también se cuentan ramificaciones alfa 1, si no me equivoco, a 6 y alfa de 1 a 6 nuevamente. Y bueno, donde se puede encontrar esto, pues se puede encontrar básicamente en el maíz, trigo, arroz, ¿qué más? Eh, Entre otros. Bien, lo siguiente que vamos a ocupar en la práctica, o que más bien que ocupamos, fue la saliva. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que la saliva está compuesta y pues qué es en sí también. La saliva es una secreción exógena compuesta por un 99% de agua que permite que los alimentos se disuelvan fácilmente, pues, y que éste se pueda percibir su sabor. El otro 1% es una variedad de electrolitos y proteínas que esto nos ayuda básicamente a sentir el sabor de la comida. Es un resumen, básicamente. Los factores, pues, sí se pueden determinar que habrá un mayor o menor salivación, depende de lo que uno esté probando, así que esto va a variar, depende el sabor que uno esté degustando. También depende de los alimentos irritantes y también tiene un aporte sanguíneo. También las enzimas que se encuentran ahí contienen enzimas de pitialina, secretadas por... Ya, como decía, las glándulas secretadas por las glándulas parotídeas. Bueno, la función de la saliva en el proceso de digestión, esta enzima pues hidroliza el almidón que se convierte en un disacárido. Eh, la maltosa, entre otros pequeños polímeros de glucosa, también formados por pues, tres nuevas moléculas de la misma. La digestión de almidón continúa en el fondo y el cuerpo gástrico. Esta es una hora antes de los alimentos que se mezclen con otras secreciones gástricas. En el momento de la actividad, la amilasa salival bloqueada por el ácido básicamente actúa como una secreción gástrica que pues, por según su actividad la enzimática desaparece por completo cuando el pH desciende por debajo del 4%, si no me equivoco. En cualquier caso, antes de que los alimentos pues, y la saliva también se asocien y se mezclen por completo, las secreciones gástricas entre el 30 y 40% del almidón se encuentran ya hidrolizadas, sobre todo pues la maltosa. El siguiente componente del que vamos a describir a continuación es la amilasa. Bien, la amilasa es un tipo de enzima
que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis y los enlaces del 1 al 4, si no me equivoco, entre las unidades de glucosa para digerir el glucógeno, y si el almidón pues también se usa para formar fragmentos de glucosa, dextrinas, maltosa y también la glucosa libre. ¿Dónde actúa esto? Muy bien, actúa sobre todo el glucógeno y el almidón para producir azúcares simples. ¿Cuál es la catálisis que este va a realizar? Bueno, la catálisis que este va a realizar es en los enlaces de glucósidos, de los cuales pues, los polisacáridos alfa tienen pues una función muy primordial en este, que es pues hacer que estos se funcionen básicamente. Hay varios tipos de enzimas denominadas amilasas, aquellas que pues son enzimas cuya función es romper los enlaces glucósidos, donde estos monosacáridos se unen de forma individual para asimilarlos. Hay tres tipos de amilasas, dependiendo del lugar de origen donde la amilasa salival pues esté siendo secretada. Está la de que es por el páncreas y la amilasa intestinal. Bueno, ¿cuál es la función respecto al almidón? Esto es una pregunta bastante interesante. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la función que es hidrolizar el almidón para convertirlo en un disacárido y en otros pequeños polímeros de la glucosa en sí. Bien, lo que sigue a continuación es el cloruro de sodio. Bien, pero el cloruro de sodio también es un material bastante importante, como en esta práctica. ¿A qué concentración se encuentra este porcentaje? Se encontraba, bueno, cabe mencionar que es una solución isotónica que está al 9%, que eso significa 0.9 gramos por 100 mililitros para la perfusión. Contenido, bueno, contiene varios iones, contiene tanto como iones de sodio, iones de cloro, pero eso se entra en muchos detalles, así que lo resumiré como eso. Eh, ¿Alteró o no alteró la reacción enzimática? Muy bien. La presencia del cloruro de sodio en la actividad enzimática de las amilasas pues aumenta, ya que pues necesita un menor tiempo al de control para lograr cierto pues efecto cromático, acromático, por así decirlo, que se podría suponer que el sodio más el cloruro o ambos pueden afectar la acción enzimática de las amilasas en sí. Bueno, y también pues se sumerge a baño de María a 38 grados. Bien, ¿por cuánto tiempo se ocupó esto? Se ocupó de 0 a 9 minutos. ¿Por qué se ocupó esta temperatura y para qué sirvió? Bien, esta temperatura sirvió pues para que, digamos, encontrar una mayor estabilidad de temperatura ambiente, por así decirlo, porque es lo más cercano, un poquito más elevada la temperatura ambiente de lo que comúnmente vamos a encontrar. La solubilidad de los gases, del oxígeno, el pH de la solución amortiguadora también tiene una afinidad con la enzima el sustrato que vamos a estar ocupando por activadores o inhibidores. Bueno, la presencia de este sustrato pues significa una desencadenación de muchas reacciones que vamos a tener en cuenta, en los cuales pues la mayor preferencia de este tipo de casos va a ser que usemos una temperatura de 30 a 45 grados centígrados y se inactiva más de 60 grados centígrados, si no me equivoco. Esta temperatura de energía es introducida al sistema que sobrepasa la energía de las fuerzas que se mantienen a la estructura. ¿Qué le pasa a ese chucho? Muy bien, ahora el siguiente material de que vamos a hablar es del yoduro de potasio, o conocido comúnmente pues, como Lugol. Bueno, este es básicamente el origen del reactivo en sí. Son dos preguntas en general y las voy a contestar eventualmente. Bueno, tenemos que tener en cuenta que una coloración azul y negro, por así decirlo, esto se... Bien, el siguiente reactivo que vamos a ocupar básicamente es el yoduro de potasio, conocido comúnmente como Lugol. Muy bien, vamos a hablar un poco generalmente acerca de esto. Eh, este presenta una coloración azul negrosa básicamente dentro del reactivo en sí. Para esto se debe a que en esta reacción el yoduro entra en la estructura oligoidal del almidón
Y pues, es decir, que los átomos de yodo se introducen dentro de los espirales que provocan la absorción y la fijación del yodo en las moléculas del almidón. Bueno, este complejo forma sensible, este complejo es básicamente muy sensible a la temperatura, que ya que si esta se calienta demasiado, el calor desaparece. Eso se debe a que las espirales del almidón son bastante susceptibles a esto y pues cualquier modificación el yodo pues se puede liberar. El tubo está a una temperatura relativamente baja, las espiras se reorganizan y se vuelven a un color azul negro nuevamente, como dije anteriormente, para unirse dentro de las cadenas que provocan el color y los enlaces en sí. Creo que eso vendría siendo lo general de lo que va a provocar este reactivo dentro de la reacción, perdón, dentro de la solución que estamos hablando en este momento. Eh, bien, lo que voy a comenzar a comentar ahorita es un pH óptimo. El valor del pH en la actividad máxima se denomina como pH óptimo. Dicho no tiene por qué coincidir con el pH intracelular. La temperatura óptima son definiciones bastante pues, sencillitas. La temperatura óptima es la temperatura en la cual se observa la máxima actividad enzimática denominada por la temperatura óptima. ¿Todas las enzimas tienen un pH óptimo, sí o no? Hay que dar ejemplos. Bien, esta pregunta es bastante interesante. Todas poseen un pH óptimo, pero sin embargo tienen valores diferentes a la pepsina gástrica, que tiene un pH óptimo de 2, que es bastante ácido, por cierto. La urease tiene el pH a 7, que ya viene entrando a lo básico. Y la harinasa tiene un pH de 10, que es aún más básico todavía. La siguiente pregunta que vamos a autorrespondernos es: ¿qué pasa si se pone la enzima a una temperatura que no es la de ella? Bueno, la velocidad de reacción se incrementa con la temperatura y aumenta la energía cinética de las moléculas, pero solo en caso de intervalos en que la enzima es estable y retiene su capacidad catalítica en casos extremos. Muy bien, vamos con la siguiente incógnita que tenemos en la mesa ahora. La pregunta es si pone un pH diferente. Muy bien, esto va a variar mucho, por así decirlo. Si la enzima se encuentra con un pH óptimo y pues, puede que esté un poco alejado, va a alterar la estructura secundaria y terciaria como consecuencia de la protonación o desprotonación de los residuos asparticos, glutamínicos, etcétera, etcétera. La consecuencia será el desplegamiento pues, o desneutralización permanente o irreversible de la proteína. Bien, finalmente vamos por la parte de las tablas y de la gráfica. Les voy a explicar en qué consiste un poco de dinámica. Bien, la dinámica en sí básicamente es identificar pues del 1 al 5, esta va a ser la variación de la escala de la intensidad. El 5 representa que hubo una decoloración total y el valor 1 significa que no hubo pues decoloración. Aquí podemos observar claramente que el tubo número 5 con un pH de 8 obtuvo una decoloración de 5, que es transparente básicamente. Y el más bajo fue con un pH ácido de 5.4, que es un 1, que pues no se decoloró casi absolutamente nada. Aquí podemos observar la descripción gráfica de la tabla que acabo de mostrar hace unos momentos. Y aquí podemos pues, ver cómo fue incrementando la decoloración hasta el punto que pues, se decoloró totalmente. Y la última tabla, que es la de temperatura, son 5 tubos nuevamente, pero en este caso es un caso hipotético que los sometimos a temperaturas pues totalmente diferentes a las que vimos en el laboratorio. En este caso varían, les voy a leer un poco, son de 4 grados centígrados a temperatura ambiente, 38 y 38 grados, y finalmente tenemos 100 grados. Cabe recalcar que en este punto voy a mencionar un dato bastante importante, que a mayor calor o mayor temperatura, la velocidad de reacción va a ser muchísimo más rápida. Y pues aquí podemos observar claramente la temperatura ambiente, los 4 grados centígrados, los 38, los 38 grados y finalmente los 100 grados. Y bueno, creo que eso sería lo más relevante acerca de esto. Y como conclusión acerca de esto, podemos pues decir que la temperatura sí juega un papel muy importante a la hora de una reacción química en sí, porque
No es lo mismo someter a una temperatura de 4 grados centígrados a una de 100 grados centígrados, porque la velocidad de reacción va a ser muchísimo mayor. Y pues eso es lo que nos importa en este caso. Muchísimas gracias por su atención. ¿Está grabando? Sí. Ya.